buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Preparación Física Sin Filtro. Hoy estoy muy honrado de tenerles a todos acá presentes. Discúlpenme por robarles su hora de almuerzo. Estamos en unos días ya críticos a paso del Panamericano 2025. Tenemos grandes invitados. Queremos hablar de lo que nos gusta, que es preparación física, alto rendimiento y estructura de alto rendimiento. Hoy le tenemos con nosotros a Bruno Subizarreta. Él es de la Secretaría Nacional de Deporte, a Rocío Rivarola del Comité Olímpico Paraguayo, a los profes del Comité Olímpico Paraguayo, Víctor Silvero, Alexis Civils, y nuestro invitado de lujo, el profesor Martín Mackey. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, un gusto, Edu. Gracias, Ale. Gracias a todos por la invitación. Es un honor, especialmente por la invitación de Ale, a quien admiro mucho como profesional y además por su valor de persona y por todo el crecimiento que ha también desarrollado siempre en cada uno de los lugares donde he estado. Quería tocar un ratito lo que es ASU 2025 con los artífices de lo que va a pasar mañana. Estamos a la vuelta de la esquina de la inauguración. ¿Qué me pueden decir? Estamos con el corazón de punta ya para empezar mañana. Rocío, ¿hablas vos? ¿Hablo yo? Bueno, sí, estamos, primero que nada, gracias por la invitación. Realmente, como decís, ya estamos con los corazones vibrando a mil, esperando el gran día de mañana para lo que va a ser la ceremonia de clausura. Pero como bien sabes, ya para nosotros esto empezó casi hace un año atrás con todo lo que es la preparación para el día de mañana. Así que tranquilos, sabiendo que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que nuestros atletas y estos juegos salgan de la mejor manera posible. ¿Rocío? Sí, bueno, unirme al comentario de Bruno, ¿verdad? Yo creo que hemos hecho un trabajo mucho y un proceso mucho mejor que el anterior. Eh, Hoy creo que vamos a hablar un poquito de lo que son los sistemas y empezar a hacer procesos un poco más estructurados y con una intencionalidad mayor, que creo que es uno de los cambios importantes que hemos hecho. Planificamos más y trabajamos bajo a datos y a seguimiento y a un control un poco más minucioso que ayuda a que nos equivoquemos menos, porque siempre nos equivocamos, pero evitamos un poquito los errores. Entonces estamos muy confiados de que el resultado va a ir en coherencia al trabajo realizado. Igual las competencias hay que hacerlas, ¿verdad? Pero estamos preocupados y tranquilos, o sea, nerviosos y tranquilos. Nerviosos porque la adrenalina está, pero con la conciencia tranquila de que el trabajo fue hecho. Profe Martín, para mí es un honor tenerte porque yo prácticamente seguí los mismos pasos de formación al conocer tu historia, y me formé después con los libros, pero ya con el conocimiento adquirido ya en Estados Unidos, después pasar por Europa, y me fue un material espectacular, un material que yo suelo usar para ya formar a otros profesores. Son los 3 libros que creaste para la Unión, y esos materiales son lo que los profes también manejan. Por los tres venimos del rugby. El profe Alexis también lo maneja al dedo, y creo que ese fue el idioma que a nosotros tres que no nos conocíamos nos unió, y ahora somos grandes amigos por hablar el mismo idioma. Profe, ¿puedes hablarnos de 2 temas? Para nosotros es la preparación física y cómo la aprendimos, pero a mis otros invitados que son mis superiores, les gustó mucho el tema de pedagogía para el alto rendimiento y el desempeño deportivo, ya que habla de las estructuras. ¿Cómo se crean las estructuras? Bueno, gracias, Edu, por tus palabras. Generalmente cuando uno escribe algo lo hace con la intención de compartir un conocimiento y pensando que eso que uno aporta puede ser útil para otros. Así que si eso he podido cumplir en ustedes, para mí realmente es un honor y me llena de orgullo. Creo que a veces uno cuando escribe algo hay cierto ego dentro de eso, también ese deseo de compartir, pero más allá que el ejercicio de escribir es algo que enriquece mucho
lo lindo de todo eso es que lo que uno ha expresado ahí enriquezca a otros. Así que si eso pasó con ustedes, bueno, de algún modo cumplido el propósito y el motivo por el cual uno trata de en un escrito expresar lo que piensa y compartir las experiencias que uno ha tenido. Con respecto a las estructuras, las he ido desarrollando con motivo de creer y estar convencido de que el rendimiento de un atleta y el rendimiento de un equipo no depende de la capacidad exclusivamente de lo que puede hacer el profesor de educación física. Generalmente nosotros somos parte de que cuando un equipo está bien y gana los últimos 15 minutos, bueno, nosotros nos sentimos que somos excelentes, pero la semana siguiente se nos acalambran 2 jugadores y perdemos faltando 15 minutos y nos sentimos y nos hacen sentir responsables por ese acontecimiento y ese suceso. Y desde hace mucho tiempo trabajo para que el rendimiento de los equipos y el rendimiento de los atletas mejore con motivo de la organización sistémica que aplica sobre los equipos y sobre los atletas. Trabajando a partir de eso, en que se pueda entender de que el rendimiento es sistémico y que lo que hacen o dejan de hacer aquellas personas y aquellas áreas que son parte de ese sistema impactan de manera directa sobre el rendimiento de un deportista. Y salirnos de eso, de decir, bueno, si el equipo está afectado a favor, positiva o negativamente, en un fin de semana o en el transcurso de una competencia, no tiene que ver exclusivamente con que yo los haga correr más, los haga correr más volumen, los haga correr más rápido o los haga levantar más peso. Eso es una parte del engranaje del sistema, pero también en cuanto a la educación del entrenador, con respecto a cómo diseñar los ejercicios en cada una de las sesiones, en cómo distribuir las cargas que se utilizan de lunes a viernes si es que competimos los fines de semana, pero también asociándonos y articulándonos con el área de nutrición, ya que cada vez que nosotros aplicamos un estímulo hay una demanda energética que tiene que ser compensada con lo que se desarrolla desde el área de nutrición, pero también afecta lo que la educación que el deportista tenga con respecto al descanso, con respecto a las horas de sueño, con respecto a la logística, a la utilización de materiales, con respecto a las decisiones políticas que se toman en cuanto a inversión, en cuanto a infraestructura, y todo eso crea un contexto que finalmente hace a una cultura, que es lo que termina impactando de manera positiva o negativa sobre el rendimiento de un equipo. Por eso cuando uno por ahí habla exclusivamente de una metodología en cuanto a la preparación física, uno no podría decir que la metodología que uno aplica es la mejor del mundo, porque metodologías hay muchas y todas han obtenido resultado, pero las metodologías funcionan mejor cuando el sistema funciona mejor y cuando el sistema está mejor organizado. Entonces, Pedagogías para el Alto Desempeño Deportivo, que es el último libro que escribí, tiene que ver con transmitir estos pensamientos y cómo a través de ellos lograr de que tal vez en una institución pueda ser leído ese libro y que todos podamos estar en la misma página entendiendo que si queremos mejorar, lo que debemos mejorar es el sistema. Martín, ¿cómo estás? Te pregunto, yendo por esta línea, teniendo este paradigma de que los sistemas tengan un buen rendimiento, ¿cómo crees que tiene que ser esa bajada de línea? ¿De forma vertical, desde una cabeza hacia todas las áreas? ¿O crees que tiene que ser en forma más horizontal, en donde cada área expone sus posibilidades, su alcance, su rol y su función, y ver hasta dónde llega el área de la parte física, la parte técnica, la parte kinesiológica, nutricional? Sería, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo crees que esa bajada es vertical, es horizontal, por momentos uno, por momentos otro? Bien, creo que todo debe partir de un diagnóstico previo. Primero y principal, me gusta también siempre pensar o partir desde una pregunta que es
si fuese en el caso de un club o en el caso incluso hasta de un staff. Y es el pensar, primero como un disparador, es cuántos clubes creemos que hay dentro de un mismo club. Es una pregunta que me gusta hacer y a partir de eso iniciar ese diagnóstico. Entonces decir, bueno, ¿cuántos clubes hay dentro de un mismo club? Es ver si existe una unidad y una línea, si tomamos un mismo deporte, si existe una línea metodológica o si existe una unidad de lenguaje dentro del club con respecto a los contenidos que se van a implementar. Está distribuido cómo vamos a trabajar por edades, los objetivos que queremos cumplir, ya sean de cuestiones técnicas, de cuestiones nutricionales o físicas, para no extenderlos a todos, pero decir, bueno, ¿cuál es la unidad que existe dentro del club con respecto a un sistema de trabajo? Y voy a dar el ejemplo cuando comenzamos en la Unión Argentina de Rugby, donde teníamos 5, o todavía existen, ¿no? 5 centros, uno en Rosario, uno en Córdoba, uno en Buenos Aires, uno en Mendoza y uno en Tucumán. Y digo, bueno, esos centros funcionaban y existían, pero tal vez en cada uno de esos centros se trabajaba como Tucumán quería, como Mendoza quería, como Rosario quería y así sucesivamente. Y en base a eso decir, bueno, no, pará. Nosotros en la Unión Argentina de Rugby queremos tener un sistema con un contenido, con una distribución de objetivos, con una organización de distribución de contenidos que sea propiedad, en este caso de la Unión Argentina de Rugby, y que los recursos que trabajan en cada uno de esos lugares los adquieran a partir de lo que la UAR propone y que el sistema sea de la UAR y que los procedimientos de entrenamiento, distribución de contenidos y cómo los vamos armando se repliquen en cada uno de esos centros según lo que la Unión Argentina de Rugby pretende. Ahora, después de eso, de tener esa intención, por supuesto que tenemos que hablar con cada uno de los recursos de cada una de las áreas para ver si internamente existe una metodología común y una idea común de trabajo. Si no es así, primero hay que ordenar las metodologías de manera interna para que cada una de esas áreas sea coincidente en la manera de pensar y metodológicamente de cómo trabajar, y a partir de eso después crear un modelo que permita articular a todas las áreas para que podamos trabajar de manera conjunta. Nosotros, por ejemplo, yo utilizo mucho un sistema de colores que nos permite identificar en base al color la intensidad de entrenamiento y el volumen de entrenamiento que tendríamos cada día y los objetivos que queremos cumplir. Entonces, en base a eso, si yo tengo un día amarillo, un día rojo, un día naranja o un día celeste, todas las áreas están preparadas. Exactamente, sabe cómo debería ser su intervención según el color de cada día. Entonces nos permite que si yo tengo un día celeste, todos sabemos qué representa el día celeste y qué tipo de objetivos y de contenidos quiero cumplir desde el área de kinesiología, qué es lo que quiero cumplir con respecto al área de nutrición, a la parte física, a la logística o a los contenidos técnicos que quiero desarrollar ese día. Si es un día rojo, lo mismo, si es un día amarillo, lo mismo, si es un día naranja, lo mismo, y así sucesivamente. Nos permite que todos podamos ponernos en la misma página. Pero primero hay que detectar si existe una unidad conjunta en toda la institución, después ver si metodológicamente existe una unidad en cada una de las áreas y finalmente establecer un sistema que integre a todas esas áreas bajo una unidad metodológica en cada una de las áreas que intervienen en el proceso de rendimiento de los deportistas.